Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar un poquito sobre la guerra del Chaco. Se recuerdan 88 años de esto. Esto es muy importante porque, bueno, a diferencia de las distintas propagandas, incluso cierto odio que hubo en determinado momento entre bolivianos y paraguayos. En el momento que me acerqué a la casa, noté que algo raro. Eso es para el siguiente tema, disculpe. Bueno, lo que sucede es de que en general fue un evento muy fratricida, ¿no? Donde realmente a costa de los pueblos de Bolivia y Paraguay se alimentó la maquinaria de guerra y, bueno, los intereses de grandes petroleras, ¿no? Aquí tenemos, bueno, la lectura de un texto que describe justamente esto, ¿no? Que les compartimos. 1933, Campo Jordán, la guerra del Chaco. Están en guerra Bolivia y el Paraguay, los dos pueblos más pobres de América del Sur, los que no tienen mar, los más vencidos y despojados se aniquilan mutuamente por un pedazo de mapa. Escondidas entre los pliegues de ambas banderas, la Standard Oil Company y la Royal Dutch Shell disputan el posible petróleo del Chaco. Metidos en la guerra, paraguayos y bolivianos están obligados a odiarse en nombre de una tierra que no aman, que nadie ama. El Chaco es un desierto gris, habitado por espinas y serpientes, sin un pájaro cantor ni una huella de gente. Todo tiene sed en este mundo de espanto. Las mariposas se apiñan desesperadas sobre las pocas gotas de agua. Los bolivianos vienen de la heladera al horno. Han sido arrancados de las cumbres de los Andes y arrojados a estos calcinados matorrales. Aquí mueren de bala, pero más mueren de sed. Nubes de moscas y mosquitos persiguen a los soldados, que agachan la cabeza y trotando embisten a través de la maraña a marchas forzadas contra las líneas enemigas. De un lado y del otro, el pueblo descalzo es la carne de cañón que paga los errores de los oficiales. Los esclavos del patrón feudal y del cura rural mueren de uniforme, al servicio de la imperial angurria. Habla uno de los soldados bolivianos que marchan hacia la muerte. No dice nada sobre la gloria, nada sobre la patria. Dice, resollando, maldita la hora en que nací hombre. Una descripción profunda de lo que fue la guerra del Chaco, ¿no? Miguel, ¿podrías comentarnos un poco más sobre esto? Y bueno, no hay mucho que agregar a lo que dice Galeano, más allá de la visión del Chaco, pero eso es otra discusión. Básicamente fue una guerra por intereses, como dice él, de transnacionales petroleras. Una guerra que desgastó profundamente a los dos países, bueno, empezando por los muertos. Se calcula 90.000 muertos, centenares de miles de heridos, gran parte de los muertos, como dice él, ni siquiera por balas o por la guerra misma, sino por el medio ambiente difícil, digamos, morían enfermos, morían... Ese fue terrible. Y si uno dice, bueno, ¿y quién ganó la guerra esa? Bueno, le ganaron las transnacionales, gran parte, bueno, finalmente el petróleo se descubrió en Bolivia, pero fueron las transnacionales las que se beneficiaron, ¿no es cierto? Bolivia no salió de su pobreza histórica, y bueno, esto desencadenó un montón de otros fenómenos sociales y políticos, que ahora no vamos a entrar, digamos, pero fue por reacción justamente a ese desastre de la guerra. Como dice Galeano, los dos países más pobres, y yo agregaría los dos países más indígenas de Sudamérica, con más proporción de población indígena, fueron los que se masacraron en función de defender intereses extranjeros, intereses imperialistas.
Hay una de las versiones que el día que terminó la guerra, en el frente, salieron soldados de las trincheras de los dos lados, en uno de los frentes, y se abrazaron, después de estar meses y años de guerra. Como que habían llegado a la conclusión de que no eran enemigos los otros. Y obviamente tenían razón. Es decir, y bueno, por supuesto, ahora sigue el relato de, bueno, los que defendieron la patria, y evidentemente hubo sacrificios, cumplieron 88 años en estos días. Hubo hasta un acto con el presidente Arce que se equivocó, que dijo una guerra con Ecuador, pero bueno, esto fue un lapsus que no es para ponerse a discutir sobre eso, digamos. Parece el tema histórico es que fue una guerra, otra de las guerras imperialistas. Recordemos que Bolivia había sufrido ya la guerra con Chile de invasión, y Paraguay había sufrido la llamada guerra de la Triple Alianza, en los 70, que Brasil, Argentina y Uruguay devastaron con apoyo de Inglaterra a Paraguay. Es decir, son dos países devastados de América, de Sudamérica y de Latinoamérica. Esa es la realidad, y devastado por el capitalismo imperialista, básicamente. No solamente de esa guerra, sino de las anteriores que sufrimos. Entonces esto es para hacer ese recuerdo, que en realidad debería haber un acto conjunto de fraternidad paraguayo-boliviano, guaraní, quechua, aymara, en algún momento, digamos, y de las comunidades, porque fue una guerra ajena, donde todos sufrieron esa guerra. Miguel, muy importante todo eso, ¿no? Y realmente, bueno, ese llamado, ¿no? Un acto de ese tipo, ¿no? De reconciliación de los pueblos, ¿no? Porque al final Claro, fueron los gobiernos, las clases dominantes, ¿no? Y sobre todo, bueno, al servicio de los intereses imperialistas, los que llevaron a esa guerra, ¿no? Una guerra absurda, sin mayor sentido, ¿no? De la cual, bueno, se sigue hablando mucho, pero en realidad el fondo es ese, ¿no? Una guerra fratricida entre pueblos brutalmente oprimidos, ¿no? De la cual, bueno, lo central en esa guerra no son glorias militares ni nada de eso, ¿no? Lo central es, bueno, toda la devastación y, bueno, y el desastre que significa para los pueblos matarse por intereses que no eran nuestros, ¿no? Bien, vamos a pasar, ahí está Jorge. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Y buenas noches, Humberto, Miguel, Jorge. Luis. Muy claro lo que dice Miguel, pero digamos, la guerra del Chaco también ha servido para conocerse entre cambas, collas, chapacos y chaqueños que de alguna manera existían en ciertas regiones, ¿no? En esos campos tan ardientes, ¿no? Como que ya han denominado infierno verde, ¿no? Villamontes. Lo interesante también, digamos, de la posguerra es que los combatientes del Chaco vuelven con sus armas, vuelven a sus poblaciones indígenas y a las ciudades con sus armas. Y muchos campesinos van a trabajar a las minas y no devolvieron las armas, pues. Y cuando se dio la revolución del 52, utilizaron justamente en esa insurrección las armas que habían traído de la guerra del Chaco. Ahora, claro, el MNR se dio cuenta
de que había que desarmar al pueblo. Y usó la reforma agraria para darles título, pero a cambio tenían que dejar las armas. Y desarmó al pueblo, que justamente dio el triunfo al MNS, no porque el MNS haya estado en combate, sino por ausencia también, a pesar de que ya estaba muy politizada por las bases mineras, etcétera, pero al tener confianza en los dirigentes del MNS, es que, bueno, esas armas que sirvieron en el Chaco, sirvieron también para que regresara Víctor Paz Estenssoro de Buenos Aires y se haga del poder, ¿no? El 52. De todos modos, también de ahí ha surgido, digamos, de la guerra del Chaco, han surgido esos militares que se les dice militares socialistas, entre comillas, y Buche y otros, y que formaron RADEPA, que es Razón de Patria, y es que estaban también, hay que pensar que se está a pocos años de la Revolución Rusa. Y entonces hay una influencia socialista que también se ha ido discutiendo, digamos, aquella vez, justo eran los años 30, en la Guerra del Chaco, las ideas revolucionarias que venían, digamos, de la Revolución Rusa, que son también, digamos, otros aspectos que deberíamos tomar en cuenta. Y, bueno, todo eso ha de desembocar también en la organización de partidos, el PIR, el POR, PC, etcétera, que han de, digamos, tomar en cuenta la ideología que se discutía en la Revolución Rusa, por Trotsky, por Stalin, por Lenin, etcétera, ¿no? Digamos, ha servido para, o sea, en conclusión, la Guerra del Chaco nos ha servido para conocernos mejor internamente como nación, conocer a los paraguayos, conocer nuevas ideologías y recordar que los que se oponían a la guerra, que eran socialistas, fueron tildados de traidores a la patria y en muchos casos fusilados, ¿no? Bueno, y muy lindo el epílogo también de ese abrazo de ambas trincheras, porque no eres mi enemigo, no sé por qué me han traído, a que me mates o a que te mate. Eso quería aportar. Muchas gracias, Jorge. Excelente, digamos, esos comentarios. Bien, vamos a pasar